Bien, hermanos, pues realmente hoy vamos a celebrar el Día de la Mujer, pero el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo, ¿no? Y el Día de la Mujer pasa como el Día de los Inocentes. Ustedes saben que nosotros, la gente o los colombianos, yo no sé si esto a nivel mundial celebra el Día de los Inocentes, pero realmente lo que dio origen a ese Día de los Inocentes es una masacre que hubo cuando Jesús estaba de niño. El rey Herodes, que era un descendiente del hermano Jacob, Esaú, un edomita, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Jeremías ya lo había profetizado. Creo que nombra a Raquel, que llora por sus hijos. Y fue una masacre. Cientos de niños murieron ese día. Y hoy en día se celebra el Día de los Inocentes por eso, pero se celebra, pero no se le da la importancia que es, o al menos el origen. Y así pasa con el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1908, estuve investigando, marcó algo históricamente, y es que las mujeres en ese día dieron su cuota de sacrificio. 129 mujeres murieron quemadas en la fábrica Cotton de Nueva York. Imaginen que las mujeres trabajan 16 horas diarias. 16. Porque hoy en día el índice laboral es de 8 horas y 16 horas de descanso. Y 16 horas, fuera de eso, no tenían derechos, la paga era menor que los hombres. Y entonces empezó una lucha sindical de las mujeres. Y comenzaron y declararon una huelga y permanecieron en el lugar de trabajo ese día. Entonces, el motivo era para que fueran reconocidas como los hombres, ¿no? Una búsqueda de reducción laboral al menos a 10 horas y exigían un salario igualitario que los hombres. Bueno, y sobre todo las condiciones de malas y pésimas que tenían en sus lugares de trabajo. Muchas eran abofeteadas, golpeadas por los otros hombres, por el jefe. Ni siquiera el esposo o los esposos salían a defenderlas porque era una señal de debilidad. Y muchas de ellas eran violadas inclusive por los mismos compañeros, por su jefe. Era una cosa terrible. Entonces, el dueño de la fábrica mandó a cerrar las puertas de la fábrica con el fin de que ellas desistieran de lo que estaban haciendo, abandonaran el lugar. Sin embargo, dicen, no se sabe si fue algo provocado o fue un incidente. Comenzó este incendio y 129 mujeres murieron. Y ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, tratando de como reclamar, como de poner en la mesa este suceso. Y en las Naciones Unidas, imagínense que esto fue en 1908 y el Día Internacional de la Mujer fue formalizado en el año 1975, años después. Y es que es muy triste, hermanos, cómo la historia nos ha mostrado que las mujeres les ha tocado pues luchar. Y son ellas las que han colocado el pecho para que pues sus derechos sean formalizados. Realmente, porque no, hermanos, les ha tocado muy, muy duro y sola, ¿no? Entonces, eso pasó en la ONU en el año 1975, pero hay una larga historia a nivel internacional. Por ejemplo, en 1973, la Revolución Francesa proclamó los derechos del hombre y del ciudadano, pero desconoció la participación de las mujeres. Y una mujer llamada
como se pronuncia en Francia, que no sé, Olympe de Gouges, dio a conocer su declaración incluyendo a hombres y mujeres y la llevaron a la guillotina y le cortaron la cabeza. Era terrible, hermano. En 1848 se hizo la primera manifestación pública por derecho al voto. Imagínense eso, en los Estados Unidos. En 1918 en Inglaterra declaró la ley del sufragio para las mujeres. O sea, en cada país como que les tocó esa lucha, esa manera. Y es triste, yo veo esto y es muy triste. Y en estos momentos hay países enteros, hermanos, que las mujeres no tienen ningún derecho. En 1920 se dio el derecho al voto femenino en los Estados Unidos, imagínense eso. Y en 1979 se dio la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Pero realmente eso ha sido un largo proceso. En Colombia, de 1812 a 1820, 59 mujeres fueron fusiladas por la cuestión de haber participado por la independencia. Entre ellas, la que todos conocemos como Policarpa Salabarrieta, ¿no? ¿O Salabarrieta? Salabarrieta, ¿no? Fue la primera, pero realmente fueron 59 mujeres. Y en 1920, las mujeres en la empresa Fabricato en Medellín, liderado por Betsabe Espinel, logró que se le incrementara el sueldo en un 40%. Bueno, en 1927, 14,000 mujeres indígenas hicieron que firmaran el derecho a ellas. En 1932, en la ley 28 sobre el régimen de capitulaciones matrimoniales. Y bajo el presidente Enrique Olaya Herrera, en 1932, se otorgó el manejo a la mujer de sus propios bienes. En 1932 también se autorizó a los colegios femeninos la posibilidad de otorgar diploma de bachiller para las mujeres. ¿Sí? Será, ¿no? En 1939 se regula la protección a maternidad. En 1954, estoy hablando de Colombia, se da el derecho al voto. Ahí está. En 1957 la mujer ejerce por primera vez el derecho al voto. Y así siguen, hermano. Y hay un poconón de fechas. Por ejemplo, por acá tenía que ya se me perdió, donde se quitó la palabra de, ¿no? Que era fulana de tal cosa, del hombre, ¿no? En Estados Unidos todavía, y eso uno lo deja un poco impactado, que las mujeres pierden su apellido. En Estados Unidos se casan e inmediatamente su apellido cambia, ¿no? Su apellido muere. Entonces eso ha sido un largo proceso, y usted sabe que en los países árabes o en los países radicales las mujeres no tienen ningún voto, no tienen voz ni voto, ¿no? No tienen ningún derecho. Y en este orden de ideas tan terrible, algunos cristianos también han echado mano de algunos versículos bíblicos para subyugar a la mujer. Y es lo que yo quiero que miremos un poco en esta mañana sobre el derecho de la mujer según la Biblia. Y aparentemente la Biblia es machista, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Y que Dios es un Dios machista. Pero lo que pasa es que la Biblia sí muestra una cultura machista. No que la Biblia sea machista, sino que la Biblia muestra cómo era la cultura en ese tiempo. Y lo que yo veo es a un Dios que ama a la mujer y que irrumpe en la historia y en la historia bíblica a favor de la mujer, irrumpe en un mundo machista a favor de la mujer. Y es lo que la gente piensa, que nosotros somos culpables, los creyentes también, de fomentar ese machismo. Y un ejemplo de esto es la famosa carta de repudio.
y yo no sé si ustedes la han escuchado, pero la carta de repudio era como, o se ve como un derecho que Dios le otorga al hombre porque salió de Dios, de poder repudiar a una mujer, imagínense eso, de poder repudiarla. Digámoslo de esta manera, el hombre no le gustaba algo que hacía la esposa, ciertas actitudes o ciertas cosas del hogar, no le gustaba, se cansaba y comenzaba a maltratarla, porque eso trae la cultura oriental, un maltrato hacia la mujer, y hoy en día se sigue mirando. Y entonces Dios, como no cambia, y yo quiero que nosotros veamos y comprendamos un poco cómo es Dios, porque el proyecto de Dios no es cambiar la cultura de ninguna lugar, de ninguna nación. Por ejemplo, usted ve en el Nuevo Testamento y Dios no abroga o no dice en la Biblia algo en contra de la esclavitud, pero sabemos que está mal. ¿Y por qué Dios es así? Porque Dios respeta las leyes que rigen a los seres humanos. Y lo que Dios pretende no es cambiar una ley de manera externa, sino que el cambio sea del interior al exterior. Entonces, por ejemplo, en la Biblia vemos directrices de cómo tratar los esclavos, y según Josefo, el historiador judío, donde nosotros los cristianos y muchos nos agarramos para comprender un poco la cultura, habían pastores que eran esclavos. Entonces esa sensación de tener un esclavo y pastor comenzó a cambiar y a hacer que los creyentes les dieran la libertad. Entonces, en Deuteronomio 24, del 1 al 3, viene la famosa carta de repudio, que esto trajo un poco de implicaciones y que se nos podía ir toda la mañana hablando de todo lo que ha suscitado teológicamente, religiosamente, todo esto. Pero yo quiero leerles entonces Deuteronomio 24, del 1 al 3. Cuando alguno tomare mujer, mire cómo dice, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, suena horrible, le escribirá carta de repudio, que es lo mismo carta de divorcio, no va a hablar del divorcio, y se le entregará en su mano y la expedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, de repudio, y se le entregara en su mano y la expidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, eso es muy importante lo que dice acá, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, los enemigos de la palabra dicen que Dios, ¿por qué permitió esta carta de repudio, esta carta de rechazo a la mujer? Y sobre todo que aquí dice, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Pero no, el espíritu de la palabra no dice eso. Lo que Dios está haciendo es salvaguardar las mujeres, salvaguardar la mujer, protegerla. Porque resulta que cuando la mujer se casaba, quedaba ligada con el hombre y tenía que soportarle todas las humillaciones que este hombre le hacía debido a la cultura del momento. Entonces los hombres las humillaban, los hombres podían hacer cualquier cosa con ellas porque se consideraba que eran dueños absolutos de ellas. Entonces la mujer entraba a un proceso de sufrimiento, de amargura, y no había manera de zafarse de eso. Entonces Dios le dice al hombre, pues si usted no le agrada algo de ella,
dale carta de repudio y despídela, pero lo que Dios estaba pensando era en el bienestar de la mujer. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Siempre el Dios le ha puesto la mirada a la mujer. Y Dios en este pacto que hace, o en esta forma que Dios le deja al hombre, era para salvaguardarla a ella y no permitir que ella siguiera sufriendo con este individuo. Eso es lo que nosotros vemos acá en la palabra. Entonces, uno ve eso, que Dios está guardando a la mujer. Entonces, y resulta, más adelante le hacen un reclamo a Dios, hablando del divorcio, y Dios nos permita tocar este tema otro día. Y Dios le dice, lo que pasa, Jesús habla, que la carta de repudio se dio fue por la dureza de los corazones de los hombres. Y sobre todo que nosotros los seres humanos somos así. Y eso pasó con la ley de Dios también, que comenzaron a incrementarle cosas. Por ejemplo, si al hombre ya no le gustaba algo de una mujer, pues, como les dije antes, digamos que se le quemó la comida, que no le gustó cómo le sirvió los platos a la mesa, que no le gustó cómo le aplanchó la camisa, hablando pues de hoy en día, o una manera, entonces comenzaba el maltrato. Entonces, esto da a entender que el hombre podía repudiarla, porque la palabra repudio es rechazo, es así, pero realmente la palabra hebrea de repudio es dejar libre. Y es Dios pensando en la mujer, que ella no fuera pues maltratada, ¿no? Y entonces así pasó con la ley, donde por ejemplo en los tiempos de Cristo, cuando Jesús vino, pues habían distorsionado la ley de tal manera que habían colocado mandamientos de hombre. Entonces, Dios considera, y quiero que pongan mucho cuidado lo que les voy a decir, que las mujeres son iguales a los hombres en dos cosas, y no en algo que voy a decir. Uno, en derechos. Usted mira, y los hombres y las mujeres, según la Biblia, tienen los mismos derechos, pero también tienen las mismas obligaciones o deberes. Entonces, cuando el hombre supera a una mujer en algo que se llama autoridad, es lo único, pero no en derechos ni deberes, sino en autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer está sometida a tres clases de hombres. Uno, por autoridad, no se lo olvide, por autoridad, no por deberes ni por derechos, y eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, una mujer cuando está en casa se tiene que someter a su papá, porque es autoridad. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero tiene los mismos derechos y los mismos deberes que ese papá. Pero en cuanto a autoridad, ella se tiene que someter. Y no solamente ella, sino que también un varón, ¿sí o no? En el segundo aspecto, la mujer cuando se casa o se va a vivir con un hombre, delante de Dios la mujer se tiene que someter en el aspecto de autoridad. Pero en el aspecto de derechos y deberes son iguales. Sino que nosotros a veces confundimos esa parte. Pero no es así. Y en el tercer aspecto, que una mujer se debe someter en autoridad a un hombre, es cuando es empleada. ¿Sí o no? Y no solamente las mujeres, sino que también los hombres. Pero como estamos hablando de las mujeres, entonces las mujeres se someten a tres clases de hombres: al jefe, al esposo y al papá. ¿Verdad? Entonces, en esos tres aspectos es que la mujer se debe someter. En ese orden de ideas es que nosotros debemos entender. Y Dios dice, primero Dios, después Jesucristo según Efesios, después el hombre, y después la mujer, y después los hijos, pero en orden de autoridad. Y no quiero pues entrar a hablar de lo que significa autoridad, ¿no? Es importante saber
que en Efesios 5:21 dice que las mujeres se deben someter a los hombres, pero también dice que los hombres se deben someter a las mujeres. Y eso es lo que uno de hombre no quiere asimilar. Pero eso dice Efesios 5:21, porque Efesios habla del matrimonio. Y dice allí, someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea que un hombre también se tiene que someter a cosas, claro, en derechos y en deberes, no en autoridad. La autoridad es el hombre. Suena feo, suena raro, pero es el hombre. Pero esa autoridad no se gana simplemente porque es hombre, sino que el hombre tiene que saber ejercer la autoridad y debe aprender en qué aspecto es autoridad, empezando que es en el ejercicio del ejemplo. Y 1 Corintios 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, dando a entender que los hombres y las mujeres son iguales. Ahora, ¿cuál es el problema? La cultura, esa cuestión machista. Y aquí hay partes en Colombia donde el machismo está más enmarcado que en otros. Creo que para la costa el machismo es muy marcado. Y por ejemplo, uno ve en la costa que las mujeres sostienen económicamente a los hombres. Uno ve eso, tremendo, ¿no? Qué bendición. No, ¿verdad? Uno ve eso. Pero el machismo, y porque a nosotros los hombres como que nos educaron así, que nosotros no lavábamos loza, no nos enseñaron a barrer, no nos enseñaron a cocinar, no nos enseñaron a lavar ropa, porque se consideró que eso era un oficio netamente de las mujeres, y no es así. Entonces, lo que hacen las mujeres es enseñarle a las hijas eso, esas responsabilidades, pero no a los hombres. Pero a nuestros niños hay que enseñarles también a barrer, hay que enseñarles a cocinar, hay que enseñarles a lavar, ¿sí o no? A planchar. Yo sé hacer todo eso, hermanos. No lo aprendí en casa, me tocó de las malas aprender eso fuera. Pero eso hay que enseñarle. Entonces la cuestión es, además de la cultura que nos rodea y que eso hay que acabarlo, es el mal concepto bíblico que se tiene sobre ciertos versículos, y no les voy a mencionar todos, pero yo quiero que vayamos a 1 Corintios 14, versículo 34, por favor. Este versículo, o estos versículos, es horrible, hermano. Entonces de aquí, y es triste escuchar, es que, hermanos, hay iglesias así. Yo quisiera nombrarlas de verdad. Pero mire que las iglesias que le prohíben a las mujeres cortarse el cabello, maquillarse, usar pantalones, casi siempre esa mano de regla es contra las mujeres. Porque los hombres tenemos ¿cómo le digo yo? Como un sinónimo de las cosas, no sé. Un común denominador es la palabra. Tenemos un común denominador. En el sentido que todos casi nos vestimos de la misma manera. Entonces estas leyes de estas iglesias le dan duro a la mujer. Porque obviamente pues nosotros nos maquillamos. Bueno, eso ya está cambiando porque hay muchos hombres ya. No nos maquillamos. Y ya uno ve a los hombres pues depinándose las cejas. No sé, Dios mío, Dios nos ayude por dónde vamos. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos un estándar, digamos, igualitario entre todos nosotros. Miren lo que este versículo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Es cierto que es fuerte?
¿Qué es lo que tiene que usted hacer, querida dama en la iglesia? Calladita, hermano. Porque usted no se les permite hablar. Aquí dice, sino que estén sujetas. Y mire esto peor, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Por eso, hermanos, uno debe estar en una iglesia donde el pastor debe estudiar y debe conocer. Porque hay iglesias, hermanos, que esto se aplica al pie de la letra. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dijo todo eso? Por una sencilla razón. Y lo voy a poner o a contextualizar un poco. Resulta que en esos tiempos había una diosa que imperaba, llamada Diana de los Efesios. Y cuando ustedes miran el Nuevo Testamento, ella resalta, y en Hechos sobre todo, que narra la historia de la iglesia primitiva, ustedes ven que Diana de los Efesios era una deidad poderosa. Poderosa no en el sentido de su poder, sino en la gente que tenía y en la creencia de la gente hacia ella, de tal manera que tenía un templo majestuoso, inmenso, grande. Así que Diana de los Efesios no era un hombre, era una mujer. Una mujer. Entonces, en el templo servían dos clases de mujeres, que eran las sacerdotisas, en las cuales estas mujeres, las sacerdotisas, tenían el cabello largo. Y estaban las esclavas que tenían el cabello corto. Esas dos clases de mujeres estaban allí en el templo, y tanto las esclavas como las sacerdotisas practicaban todo lo relacionado con la inmoralidad, la sexualidad. O sea, había un desorden sexual terrible porque el concepto de hogar no existía como tal. Y en estos tiempos, aquel día estaba viendo en Discovery Channel, en una cultura, ya no me acuerdo dónde, donde en ese lugar no existen familias conformadas, sino que cuando dos personas tenían relaciones sexuales y ella quedaba embarazada, apenas naciera el niño, ella le entregaba el niño y el niño se iba a vivir con la familia de él. Pero no había un hogar, así pasaba, había un matriarcado. Entonces las que mandaban, las que gobernaban, eran las mujeres. Tremendo, ¿no? Entonces las mujeres eran las que tenían voz en las reuniones y los hombres no tenían voz ni voto en ese lugar. Eran las mujeres que presidían, eran las mujeres las que hablaban, eran las mujeres las que organizaban, eran las mujeres las que ordenaban. Entonces cuando llegó la iglesia, empezaron dos situaciones. Y por eso es que hay otro versículo, y no lo traje, donde el apóstol Pablo les habla a las mujeres vestir de manera decorosa. Entonces, ¿qué pasaba? Pónganme bien cuidado. Entonces las mujeres seguían el ejemplo de Diana. Y Diana era una diosa llena de puchecas, hermano. Tiene varios brazos, lo mismo que la diosa Kali o Kali, no sé cómo se pronuncia en la India, porque hubo un matriarcado, y eso es una historia larguísima, porque hay los matriarcados. Y su pecho y su abdomen era lleno de senos. Entonces era común ver a las sacerdotisas y a la esclava con un vestido donde les tapaba un seno y en honor a su diosa dejaban un seno por fuera. Ustedes imaginan el pastor con una mano de senos apuntándole. Entonces, el apóstol Pablo les manda a las mujeres vestirse decorosamente. O sea, que se taparan la otra pucheca. Porque con esas puchecas al aire, como una hermana, se me hacía siempre el frente, hermano. Y tenía un niño, una niña, no me acuerdo,
a darle pucheca. Y el chino le bajaba y ella quedaba con la pucheca y apuntándome. Y que hago, hacerlo al aire. Yo no sé, es que no me daba cuenta, yo no sé. Y de vez en cuando le chorreaba una gota de leche. A mí yo no sabía cómo hacer. Pero usted ya sabe cómo soy yo. Y yo le decía, Laura, ¿tienes la pucheca por fuera? Le decía, ay pastor, qué pena con usted. Me decía. Pero eso me incomodaba a mí. Esa pucheca ahí de frente toda grande, llena de leche. Entonces eso a mí me incomodaba. Entonces el apóstol, entonces las mujeres eran escuetas para vestir. Claro que ya vamos otra vez para allá, ¿no? Las mujeres hoy en día son muy, o algunas, ¿no? Son muy escuetas, ¿no? Entonces, eso es un espíritu que hay. El mostrar, el exhibirse, eso es un espíritu, ¿sabe? Un espíritu que hay en el ambiente a nivel mundial. Entonces el apóstol Pablo dijo, las mujeres tienen que vestirse decorosamente. Y entonces cuando empezaba el culto, las mujeres no dejaban hablar al predicador, porque estaban acostumbradas a opinar. Y el problema en una iglesia pequeña es que la gente le dan ganas de opinar, ¿sí o no? Y usted opina. Y si es de la clase predicador como yo, que da la sensación que estoy preguntando, usted tiene ganas de opinar. Sí, como que da uno ese aspecto. Entonces las mujeres hacían eso, entonces se creaba un desorden y un caos. Y no porque las mujeres no pudieran ejercer el pastorado, sino que más bien el hombre el que acepta el llamado. Porque ahí sucede algo muy singular, porque las mujeres necesitan sentirse amadas, protegidas, guardadas, custodiadas. Y cuando la mujer ya acepta el llamado de pastora, pues como que esa parte de cobertura o de esa sensación que la mujer quiere sentir, como que se evapora. Entonces casi las mujeres no aceptan el llamado pastoral. Pero que hay pastoras sí. Entonces, esas quejas le llegaron a Pablo, porque las respuestas o las cartas son las respuestas a la problemática de la comunidad o a los interrogantes de la comunidad. Y dentro de esas, ¿qué hacemos, Pablo? Porque es desorden. Entonces, hagamos algo. Yo les prohíbo a las mujeres a hablar en la congregación. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, se le va a decir a su esposo en la casa. Pero no era porque el apóstol Pablo quería humillarlas, quería aplastarlas. No, era con el objetivo de comenzar un principio de autoridad. Y miren lo que les voy a decir. Usted encuentra en 1 Corintios 11 un caso terrible. Y un caso tan feo que hoy en día, hermanos, eso ha afectado. Y eso, lo que pasó en 1 Corintios 11, no pasó ahí, no que el apóstol Pablo da esa solución. Usted lo ve en las iglesias. Usted ve iglesias donde las mujeres usan un rebozo, un manto. ¿Sí han visto? Las mujeres usan eso. Y salió de 1 Corintios 11. Porque otro problema que hubo, y póngame cuidado de esto, es que las mujeres que llegaban a la iglesia empezaban a experimentar el principio de autoridad. Entonces se casaban. Y le escribieron al apóstol Pablo diciéndole, ¿qué hacemos? Porque si nos dejamos el cabello largo, somos prostitutas. Porque las sacerdotisas, quienes usaban el cabello largo, eran las prostitutas del templo. Entonces, ¿qué hacemos? Llegaron a la iglesia. Si nos dejamos el cabello largo, somos prostitutas. Pero si nos los cortamos, somos esclavas. Y vino una palabra de sabiduría sobre el apóstol Pablo. ¿Yo qué le voy a decir? Y dice que por causa de la autoridad deben usar un rebozo, un manto en la cabeza. ¿Para qué? Para que cuando le preguntaran, ¿usted por qué se pone eso? Es para que ellas dijeran, yo tengo esposo o hay un pastor en mi vida. Tremendo, ¿no? Pero eso se ha malentendido, porque si yo, no, hermano, no conozco el contexto de esto, yo le voy a exigir a las mujeres eso.
Es increíble, hermanos, cómo nosotros podemos coger un versículo y transformarlo para mal. Entonces estos versículos que usted ve sobre las mujeres no es porque el apóstol Pablo quiera aplastarla, humillarla, sino más bien de reglamentar una situación terrible. Y por eso es que se creó el manto. Es como el anillo. Bueno, yo ahorita no lo tengo. Porque es que el anillo es un símbolo. Es un símbolo que la persona ya está casada, ¿no? El anillo de compromiso está diciendo, yo me voy a casar con alguien, ¿no? Como que ya le pertenezco a alguien, digámoslo así. Eso significaba el manto. Es importante conocer estas situaciones, hermanos, para nosotros comprender un poco las mujeres. Ahora, hay iglesias donde hay un poco de polémica, y yo miro en Facebook tanta cosa, donde dicen que no se aceptan pastoras, que las mujeres no pueden predicar, y yo digo, desconocimiento bíblico total. Sabiendo, hermanos, que a través de la palabra vimos mujeres con llamado, con un ministerio específico, y más hoy, hermanos, que Dios está levantando a la mujer. Y yo pienso que y pienso y veo, ¿no? Muchas mujeres que se están levantando. Vean lo que pasó con Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman es una mujer que se lanzó al llamado, una evangelista. Solamente cuando uno mira, digamos, la historia y uno habla de este señor Gigi Ávila, de Cerulo, bueno, tantos, Billy Graham, Benny Hinn, y otros que se me escapan, son hombres. En un tiempo de evangelistas hombres, se levanta una mujer, Kathryn Kuhlman. Y Kathryn Kuhlman se levanta y comienza a predicar la palabra. Y lo impensable sucedió. Los milagros comenzaron a ocurrir. Esa mujer se levantaba a predicar, hermano, y la gente empezaba a sanarse. Una unción de sanidad. La gente sabía que venía Kathryn Kuhlman, y cuando la gente se alistaba y agarraba los buses, los llenaban para irse, los enfermos, cuando iban viajando, se iban sanando. Kathryn Kuhlman, usada poderosamente por Dios. Y toda mujer, hermanos, que aunque la mujer sabe que el machismo no está bien, la apoyan el machismo en su forma de pensar, que cree que no son capaces, que no pueden, y las mujeres pueden. Porque recordemos algo importante, que antes de existir la mujer, existía un solo ser. Y que Dios no cogió un barro nuevamente para hacer una mujer, sino que del mismo hombre sacó la mujer. Es decir, que la mujer tiene los mismos materiales que el hombre. Los mismos materiales. Yo por aquí vi algo en Facebook, pero no sé dónde está. Permíteme lo busco. Que las mujeres están diseñadas para hacer lo que el hombre no puede hacer. Y está hecha de los mismos materiales que el hombre. Ahora, ¿cuál es la respuesta antinatura y la respuesta de hoy en día? Que es el feminismo. Pero es totalmente equivocado. Porque el feminismo, lo que quiere hacer el feminismo es hacer lo que el hombre hace. O sea, que la mujer considere que hay cosas que el hombre hace como derechos, como ir a emborracharse, ir a tomar, salir. Eso no son derechos, son violaciones, hermano, de los principios. ¿Por qué una mujer quiere hacer eso? ¿Por qué las mujeres se tienen que desnudar? Mire ahorita el vandalismo que provocaron en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Bogotá, porque RCN y Caracol solamente hablan de Bogotá, pero cómo fueron a pintar iglesias, a dañar estructuras, hombre, y después las otras mujeres empleadas lavando el lugar. O sea, a mí me parece ridículo eso.
porque quieren hacer lo que los hombres hacen, pero en cuanto al pecado realmente. Pero la mujer es mucho más que eso, hermano, ¿cierto? Las mujeres es mucho más que eso. Y yo pienso, ser mujer es pues yo a veces veo a las mujeres que están en mi casa y las veo sufriendo con ese periodo, hermanos. 1 hora y media ahí frente a ese espejo dándose de la cara. Y a mí me va a pesar, hermano. Y yo digo, ay, Dios mío, gracias a Dios, yo no soy mujer. Pero en ese aspecto, pero ser mujer es una bendición de Dios. Y mire que nosotros los hombres jamás vamos a entender el amor de Dios en la plenitud que lo entiende una mujer. El amor más parecido al amor de Dios es el amor de una mujer hacia sus hijos. Gloria a Dios por las mujeres que nos tocaron en la vida. Por nuestras mamás, por nuestras esposas, por nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras tías, en mi caso, nuestras ovejas, nuestras hermanas en Cristo, ¿verdad? Nuestras amigas, nuestras vecinas, en fin, todas las mujeres. ¡Qué bendición! Y yo pienso que ustedes también deben pensar diferente, cambiar eso, ¿no? Ese chip. Y recordar que las mujeres están diseñadas para hacer lo que el hombre no puede hacer. De que el mismo material que fue hecha fue repartido para dos. La mujer no es menos que el hombre. Jamás. Somos iguales ante Dios. Somos iguales. Amén. Vamos a orar en esta mañana.